todos y bienvenidos a este nuevo video. En los videos anteriores de números complejos vimos cómo escribir de una forma a otra, con ello podían hacer de los ejercicios del 1 al 3, y en el anterior vimos un breve repaso de cómo realizar las operaciones, y con ello podían hacer a partir del ejercicio 4 hasta el ejercicio 10. Lo que vamos a ver en este nuevo video es cómo calcular la raíz de un número complejo, y con ello van a estar en condiciones de hacer el ejercicio 11 y completar las ecuaciones del 12. Así que bueno, vamos a comenzar repasando cómo calcular las raíces de un complejo, y antes de finalizar el video vamos a ver cómo resolver a las ecuaciones con complejos. Bueno, comencemos. Repasemos cómo calcular la raíz de un número complejo. La primera observación a tener en cuenta es que la raíz únicamente se puede calcular si el complejo está escrito en forma polar. Y para calcularla vamos a usar la fórmula, bueno, que obviamente ustedes vieron en la teoría, en donde dice, para calcular la raíz enésima de z, primero hay que pasar a la forma polar, es decir, vamos a calcular la raíz enésima de módulo de z con su ángulo alfa. En este caso, z va a tener exactamente n raíces, cuyas raíces pueden ser reales o complejas. Y cada raíz, que le vamos a llamar WK, se va a calcular como la raíz enésima de módulo de z, cis de el ángulo alfa, o sea, de su argumento, más 2K por 180 grados, en el caso que el complejo esté escrito en sistema sexagesimal, dividido n. Y nuestro K, que aparece acá va a variar desde 0 hasta n menos 1. Voy a tener exactamente n raíz. Entonces recuerden que para calcular la raíz de un número complejo, previamente lo tengo que tener escrito en su forma polar y va a tener exactamente n raíces. Para calcular a cada una de esas raíces utilizamos esta fórmula en donde w sub k va a ser raíz enésima de módulo de z por cis de alfa más 2k pi por 180 sobre n. En el caso que esté escrito en el sistema radian, la fórmula se traduce en alfa más 2k pi dividido n. Ustedes eligen con qué sistema van a trabajar. Vamos a correr esto un chiquitito y recuerden que así de todo esto lo podemos directamente escribir en su forma mucho más reducida, que es en la forma polar. Es decir, acá vamos a tener alfa más 2k por 180 dividido n, donde k varía entre 0 y n menos 1. Bueno, comencemos con el 11. Y nosotros vamos a hacer el inciso D, en donde nos piden calcular la raíz cuarta de menos 16. En sí el ejercicio parece sencillo, pero decidí hacer este porque surgen algunas inquietudes o algunas dificultades. Y ahora vamos a ver a qué me refiero. Bueno, como les dije anteriormente, para calcular la raíz cuarta de menos 16, en primer lugar tengo que escribir en mi complejo a la forma polar. Un error común es al ver este número, que es un número real, y al no tener parte imaginaria, asocian de que este número ya está escrito en forma polar, y esto no es cierto. Entonces, lo primero que hacemos, a menos 16 le vamos a calcular su módulo y su argumento. Entonces acá vamos a poner, si tengo z menos 16, el módulo de z, lo voy a escribir aunque acá no va a ser necesario y ahora vamos a ver por qué. La parte real es menos 16 al cuadrado, la parte imaginaria es 0 al cuadrado y me queda raíz de menos 16 al cuadrado, que en definitiva esto es 16. Ese sería el módulo. Y para el argumento calculamos el alfa auxiliar como arco tangente de b, que acá es 0, sobre a, que es menos 16. El módulo, esto es arcotangente de 0, me da 0. Como les dije en los videos anteriores, no se olviden de ilustrar al complejo Z para corroborar que lo que yo haya calculado esté bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un pequeño bosquejo de dónde estaría nuestro complejo Z igual a menos 16. Entonces, menos 16 estaría acá. Acá estaría mi complejo Z. Observen que el módulo es 16, eso es verdad, esa es la distancia de mi complejo al origen, es 16. Sin embargo, el ángulo es todo esto. Este sería mi alfa. No es 0, no es este el ángulo, sino es 180. A eso yo me refiero con tener cuidado de corroborar que lo que haya calculado esté bien. Entonces, nuestro complejo menos 16 escrito en forma polar sería 16, que es su módulo, y su argumento, que es 180 grados. Ahora sí estoy en condiciones de calcular las raíces de 16, 180. ¿Cuántas raíces va a tener? Va a tener 4 raíces. Es decir, tenemos que calcular
a W0, tengo que calcular a W1, a W2 y a W3. ¿Por qué? Porque mi K va a variar desde 0 hasta 4 menos 1, que es 3. Es decir, voy a tener 0, 1, 2 y 3. Y acá tenemos exactamente las 4 raíces del complejo Z. Acá vamos a poner sus raíces son estas 4 raíces. Bueno, ¿cómo calculamos? Usemos esta formulita. Va a ser la raíz enésima de módulo de Z. Es decir, acá dijimos que n es 4, así que va a ser la raíz cuarta del módulo, que es 16, multiplicado, yo acá lo voy a escribir, ahora vamos a abreviarlo, por cis de mi alfa, que es 180, más 2 por, acá el K que menciona, este K, en el primero el K es 0, así que va a ser 2 por 0 por 180 dividido 4. Así que me va a quedar raíz cuarta de 16, que es 2. Si fuera un número irracional, lo dejan como raíz cuarta del número que les quedó ahí. No hace falta que escriban en decimales. Es más, no lo van a tener que escribir en decimales. Por cis de 45. O en forma abreviado, 2,45. El que les guste más. Después vamos a hacer una observación en cuanto a lo que nos quedó acá. Sigamos con los otros. El W1 va a ser raíz cuarta de 16 por cis de 180 más 2 por K, que acá mi K vale 1, por 180 dividido 4. Recién dijimos que raíz de cuarta de 16 es 2, cis de, y esta cuentita me queda 135. Después ustedes corroboren, pero me da 135. O escrita en forma abreviada, 2,135. Y acá tenemos las 4 raíces de este complejo Z. Bueno, 2 observaciones. Acá vamos a hacer la primera observación. Una manera de ir calculando los argumentos es haciendo esta cuentita para cada valor de K. Si no, lo otro que pueden hacer es al primer ángulo obtenido, es decir, al alfa sobre n, le van sumando por cada ángulo que quiero calcular 360 sobre n. En este caso, si a 45 le sumamos 360 sobre 4, que es 90, 45 más 90 me da 135, 135 más 90 me da 225 y 225 más 90 me da 315. Esa es otra manera. Acá les voy a poner, o al primer ángulo le voy sumando 360 sobre n y calculo los posteriores ángulos. Y la segunda observación, en el caso que el ángulo obtenido sea un ángulo notable, a este complejo lo puedo escribir en su forma binómica. Es decir, la forma binómica sería ser 2 coseno de 45 más 2 seno de 45 por i. En este caso, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, así que me quedaría 2 por raíz de 2 sobre 2, que esto en definitiva es raíz de 2, más 2, y seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2, es decir, me queda raíz de 2 más raíz de 2 por i. Lo puedo escribir en la forma binómica. Entonces, repito, si el ángulo es notable, es decir, que está dentro del cuadrito de ese que vimos en uno de los videos anteriores, lo puedo llevar a su forma binómica. En el caso que el ángulo no sea notable, por decir algo, acá me queda, qué sé yo, el ángulo 22 grados, ese ángulo no es notable, bueno, lo dejo así, como 2,22, o si lo paso a forma binómica, 2 coseno de 22 más 2 seno de 22 por i. Y queda así, no pongo los decimales. Bueno, y para finalizar este video vamos a ver algunos tips de cómo calcular las ecuaciones del ejercicio 12, ya que dice hallar analíticamente los valores de Z complejos que verifica las siguientes ecuaciones, y hay varias ecuaciones a resolver. Vamos a hacer el inciso C. Vamos a resolverlo bien completo y después vamos a hacer algunas observaciones de algunos en donde normalmente tienen dificultad. Bueno, entonces en el 12 tenemos que resolver las ecuaciones. Dijimos que vamos a hacer el inciso C, en donde tenemos toda esta ecuación que está acá. Como tips, si quieren llamarla así, tengan en cuenta, en primer lugar, resolver todo lo que pueda en cada lado de la igualdad. En segundo lugar, fíjense si se puede despejar Z directamente. En el caso que aparezcan varios términos, como sucede por ejemplo en esta ecuación, el tercer paso va a ser el siguiente. Vamos a agrupar a un lado de la igualdad para que me quede igual a 0. Es decir, llevaríamos todo este término al otro lado para que me quede igual a 0. Como cuarto paso, todo esto siempre y cuando se pueda, van a sacar factor común z elevado al menor exponente. Y quinto paso, recordemos la propiedad esta, que a por b es igual a 0. Eso quiere decir que a es 0 o que b es 0. Y despejo z. Bien, obviamente,
Si ya pude despejar z en el paso 2, lo demás está de más. O sea, esto lo van manejando. Pero estos son más o menos unos tips para que vayan teniendo en cuenta para resolver. Comencemos con nuestro ejercicio. Bueno, primero si separamos en términos, tenemos este término, este y este del otro lado de la igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es resolver todo lo que podamos en cada lado. Es decir, acá podemos resolver esto que está elevado a la 25 y podemos resolver y a la 42. Y nada más. Después vemos qué hacemos. Entonces comencemos a trabajar. Me queda z a la 8 y tengo toda esta cuenta para hacer. Acá vamos a hacer nuestro cálculo auxiliar. Tengo que hacer menos 1 más raíz de 3i. Todo esto elevado a la 25. Acá es donde comenzamos a utilizar todo lo que vimos en los videos anteriores. Yo tengo un complejo elevado a la 25. Para hacer la potencia esta que es enorme, no me conviene trabajar en forma binómica, sino me conviene llevar a la forma polar. Entonces calculamos el módulo y calculamos el argumento. Entonces el módulo es 2. Y para calcular el argumento hacemos arco tangente de raíz de 3 sobre menos 1. Bueno, esto en su módulo me daría arco tangente de raíz de 3. Eso da 60 grados. Pero si corroboramos, el ángulo no es 60 grados porque tenemos, si bosquejamos este complejo, tendría menos 1 raíz de 3 estaría por acá. Así que en realidad el ángulo que le corresponde sería 180 menos 60 grados, que eso es 120. Entonces elevamos a este número a la 25. Por la fórmula de Ohm, esto sería ser 2 a la 25 y el ángulo sería 120 por 25. Esto da, 2 a la 25 no lo voy a resolver porque es enorme, pero 120 por 25 da 3000. Si el ángulo lo reducimos, ya sea dividiendo por 360 o restándole 360 hasta obtener un ángulo más chiquito que 360 grados, esto da 120 nuevamente. Coincidencia nada más. Bien, entonces este complejo a la 25 en realidad sería 2 a la 25 con su ángulo 120. Lo que voy a hacer acá es traerme ese resultado. Sería z a la 8 por 2 a la 25 y el ángulo 120. Sigamos, menos z3 por i a la 42. Vamos a resolver como cálculo auxiliar i a la 42. Entonces, tengo que hacer i a la 42. Recuerden que lo que hacemos es a 42 lo dividimos por 4, esto me da 10 y me sobran 2. ¿Qué quiere decir? Que i a la 42 es i al cuadrado. E i al cuadrado, esto es menos 1. Va a quedar menos z3 por menos 1. Igual a, en este caso, del otro lado no tengo nada para hacer, así que lo dejo así. Acá es indistinto que esté el paréntesis o no, ¿sí? El último paso antes de comenzar a trabajar, esto ya lo resolvimos, no puedo hacer más nada. Acá tengo regla de signos, vamos a aplicarla. Entonces me queda z a la 8, 2 a la 25, 120, menos por menos es más, z al cubo igual a menos 3 por z al cubo. Despejar z no puedo directamente porque z está en varios términos, así que lo que hago es agrupar a un lado de la igualdad para que me quede igualado a 0. Me queda 2 a la 25, 120, más z al cubo, más 3z al cubo, igualado a 0. De este lado, fíjense que justo acá coincide que estos dos tienen potencia z al cubo, así que lo puedo juntar. Hagamos ese paso. 1z al cubo más 3z al cubo, tenemos 4z cubo. Ahí ya no puedo hacer más nada. Entonces, ¿qué hago? Voy al paso 4. Saco factor común, z elevado al menor exponente. Acá el menor exponente es z al cubo, así que sacamos factor común z al cubo. Si saco factor común z al cubo, acá queda z a la quinta por este complejo, más, y si lo saco de acá, me queda 4. Esto me queda igualado a 0. Ahora me quedó un producto igualado a 0. Entonces usamos la propiedad. Para que un producto dé 0, quiere decir que este es 0 o todo este término es 0. Queda que z al cubo es igual a 0 o z a la quinta por 2 a la 25 más 4 es igual a 0. En este caso no hay nada que hacer porque para que z al cubo de 0 únicamente es válido cuando z es 0. Quiere decir que z0 es una solución triple. Y acá procedemos a despejar. Fíjense que ya z aparece en un solo término, así que procedo a hacer lo que sería el paso 2. Despejo z. O acá que le llamé paso 6 y despejamos z. Si separamos en término, el primero que se va es el 4. Me queda z a la quinta multiplicado por este numerito igual a menos 4. Ahora, este complejo pasa al otro lado dividiendo. Entonces me queda z a la quinta igual a menos 4 dividido 2 a la 25 y su ángulo 120. Y acá atento, observen que tengo una división. Tengo a un complejo escrito en forma polar y al otro complejo escrito en forma binómica. Entonces yo puedo dividir en forma binómica o polar, pero lo que a mí me convenga. Si yo quisiera dividir en forma binómica, necesito este complejo pasado a su forma binómica. Y esto es imposible hacerlo, por este número que tengo acá arriba.
o casi imposible. Entonces me es más práctico pensar, bueno, si yo tengo este complejo escrito en forma polar, a este lo paso a forma polar, que es muy sencillo. El módulo de menos 4 es 4, y como menos 4 está ubicado acá estaría el menos 4, entonces el ángulo es 180. Bueno, hagamos la división. Divido módulo con módulo, es decir, 4 lo divido con 2 a la 25, y el argumento hago 180 menos 120. 4 lo tengo que tener 2 al cuadrado, así que me va a quedar 2 al cuadrado sobre 2 a la 25, y 180 menos 120, eso es 60. Y acá me queda 2 al cuadrado dividido 2 a la 25, tengo división de potencia igual base, así que resto exponente, así que me va a quedar 2 a la menos 23, lo dejo así, y su ángulo 60. Acá cuidado, mi ejercicio no terminó. Nosotros comenzamos a despejar z, y me queda que z a la quinta es igual a todo esto. Entonces tengo que calcular ahora cuánto vale z. Corro un poquitito esto, y me queda entonces, bueno, no nos olvidemos de esta que quedó ahí en el medio, que z a la quinta nos dio que es 2 a la menos 23 y el ángulo es 60. Tengo que despejar z, es decir, que esto está como potencia, al otro lado va a pasar como raíz. Es decir, me queda la raíz de 2 a la menos 23 con su argumento 60 grados. ¿Cuántas raíces tengo que calcular? 5. ¿Tengo mi complejo escrito en forma polar? Sí, así que procedo a usar la formulita. Entonces tengo que calcular desde W0 hasta W5. Tengo que calcular hasta W4, porque mi K varía desde 0 hasta 5 menos 1, que es 4. Estas serían las 5 raíces. Calculemos la primera. Sería la raíz quinta del módulo que tengo ahí, cis o la barrita de 60 más 2 por 0 por 180 dividido 5. Es decir, me queda la raíz quinta de 2 a la menos 23 y el ángulo es 12. No es notable, así que lo dejo así. Vamos a la parte más práctica. Me quedaría a raíz de lo mismo, solo que ahora a 12 le vamos a ir sumando 360 sobre n. Es decir, en este caso a mi alfa k le sumo 72 grados en este caso. Entonces, si a 12 le sumo 72, me da 84. Lo mismo acá. A 84, si le sumo 72, me da 156. Si a 156 le sumo 72 grados, me da 228. Y por último, si a 228 le sumo 72, me da 300 grados. Por lo tanto, las soluciones van a ser 0, que era solución triple, o W0, que la tengo escrita acá, o si no ustedes escriben toda esta expresión, o W1, o W2, o W3, o W4. Eso serían todas las soluciones. Acá, si ustedes quieren, repito, ustedes escriben lo que me fue dando cada uno de ellos. Y ahí sí estaría terminado nuestro problema. Observen que dijimos, 0 es solución triple, así que tendría 3 soluciones, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuestra ecuación, la potencia más grande era 8, es decir, tenía 8 soluciones y son las que nosotros encontramos acá abajo. Bueno, para finalizar algunas observaciones por si se llegan a trabar. En el inciso A creo que no van a tener problema, al igual que el inciso B, este es similar al que hicimos en el C. En el D tampoco debería haber dificultad y mucho menos en el E. Sí vamos a hacer una observación para el F. Fíjense que de todos los tips, en primer lugar, a Z que está en ambos lados de la desigualdad, no es posible agruparla, no es posible resolver nada. Si yo quisiera calcular módulo de Z, no puedo calcularlo porque no sé qué es Z acá. Entonces, en este ejercicio puntual, el consejo es que a Z lo escriban como uno genérico, es decir, van a calcular al módulo de mi complejo Z escrito en forma binómica, porque habla del módulo, por eso. Mayor que, y acá escribo AA más BI, porque es el mismo complejo que quiero averiguar, menos 2I. Y ahora sí comienzan a trabajar con esto. Tengan en cuenta que ya esto no es una ecuación, sino una inecuación. Entonces ustedes van a tener que encontrar una relación entre la parte real y la parte imaginaria del complejo que está hablando acá. Bien, como siempre les digo, cualquier dificultad que tengan, no duden en consultarlos y aprovechen los horarios de consulta. Nos encontramos en el próximo video.